Sí. Okay. Entonces es la lección 6 y es la última que vamos a ver en cuanto al ser de como ancianos y como oficiales, diáconos, pastor. A partir de la próxima semana tendremos 3 lecciones que tienen que ver con la Biblia. Después vamos a irnos a ver un repaso rápido. Por cierto, que les voy a mandar un temario en cuanto se acabe la clase de credos y confesiones. Ahí vienen los credos más antiguos de la iglesia, los credos que probablemente o muy probablemente sean los que vayan a hacerles preguntas al respecto, ¿sí? Viene un resumen muy sintetizado de cada uno y luego viene el credo, ¿verdad? Por ejemplo, viene el credo de los apóstoles, el credo de Anastasio, el credo niceno, y luego vienen explicaciones de los cánones de Dorf, de varios documentos que son los credos y confesiones, ¿ok? De la Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, esos estudienlos, hermanos, no tienen que aprenderse cada credo de memoria, pero sí, oh, caray, ¿por qué se...? No sé qué pasó. A ver, ya. Sí, la información que viene ahí y sobre todo de qué trata, ¿verdad? Ya en su momento pues los veremos, pero por lo pronto váyanse estudiando eso. También otro asunto pendiente que teníamos es lo de la oración, que las guardias de oración o las jornadas de oración más bien que quisiera que tuviéramos a partir de este jueves. Quisiera que me dijeran si están de acuerdo o que no me digan nada. Si no me dicen nada, yo lo voy a tomar como que están de acuerdo, ¿ok? Y entonces nos veríamos al 15 para las 8 este jueves para tener la primera jornada de oración. Si tienen problemas con el horario, pues ahorita es un buen tiempo para que lo digan, ¿verdad? Y podemos ajustarlo. Pero lo que quisiera saber primero es si están de acuerdo. Creo que es muy necesario, creo que estamos a tiempo. Ahorita tenemos que pedir porque las familias que se han integrado se confirmen, que las familias que se han retirado, pues hagan conciencia y se congreguen, ¿verdad? Y en general que a partir de el 9 de octubre lo veamos no como un fin, sino como un banderazo de arranque para todo lo que vamos a hacer. Entonces, díganme, hermanos, o no me digan, cualquiera de las dos. Yo por lo personal se me hace complicado ese horario, pastor, porque son horas donde yo voy en tráfico, voy llegando al trabajo, entonces se me hace complicado, la verdad. Ok. ¿Para qué horario se te haría bien a ti? Pues para mí hasta en la noche. En la noche, ok. Sí. Puede ser también, puede ser también. Sí, yo quería proponer lo mismo que el hermano Manuel, porque sí, también en la mañana pues, sí está medio caótico el asunto. Y pensando, por ejemplo, también en todos los demás, yo iba a proponer miércoles a las 10 de la noche. Bueno. No sé si se pueda más temprano, porque 10 quién sabe si le llegue. Sí, entonces tendría que ser otro día que fuera, no miércoles, porque el miércoles es el programa de 9 a 10. Entonces podría ser el jueves a las 9.
Si les parece, el jueves a las 9 de la noche, pero luego el jueves... Creo que Pablo trabaja el jueves ajá. a las Sí, 9. perdón. El jueves trabajo. Entro a las 8. Ok. O el martes. El martes tenemos la clase. Pues después de la clase a las 9. O el lunes. El lunes yo tengo clase del seminario. Si fuera, no quisiera que fuera el día de la clase. El día de la clase es la clase. O sea, y acuérdense que dijimos, una de las cosas de la oración por el reino es que tenemos que separar un tiempo y un espacio especial para eso. O sea, no quisiera yo que fuera parte de la clase, la parte final de la clase ya. Entonces, no sé, pudiera ser el jueves más temprano a las 7, digamos, o a las 6, no sé. Sí, yo podría, si es a las 6 o a las 7, no hay problema para mí. Los Sí se demás, me dificulta a mí en lo personal, yo puedo después de las 8 de la noche. un día que todos puedan, puede ser el sábado también, pero pues el sábado no quisiera yo, digo, por mí no hay problema, puede ser el sábado, no sé. Fíjate A que lo sí, mejor sí, el sábado en la 9 mañana. sí, sábado en la mañana. Yo el sábado en la mañana no tengo ningún problema. El sábado a las 9, ¿les parece? Yo digo que Sí, sí. yo 8:30 de la mañana, no se podría, 8:30 de la mañana. También. Sí, yo el Por mí no hay sábado problema, Sí. en la mañana no hay problema. 8:30, entonces. Sergio, Sí. Gerardo, Sí, de acuerdo. Sergio, Yo los sábados voy con mi mamá a darle a desayunar y haría lo ajá, posible pues a las 8:30, porque ahí con mi mamá no hay internet, ¿verdad? Por lo menos podría estar ahí, pero tendría que venirme rápido para estar aquí en la casa y conectarme. ajá. ¿A qué horario se te haría bien a ti, bro? No, o sea, a las 8:30 está bien, pero pues en el transcurso pueden Que pasar muchas quizá, cosas. sí, que ¿Eh? quizá llegarías un poquito tarde. No, yo voy a hacer lo posible por llegar a la Ok, hora, ok. pero sí, pues yo no sé qué se le pueda Con esa ofrecer salvedad, a, ¿verdad? ofrecer a mi mamá algo y que yo diga, ay, pues eso no lo tenía contemplado, y a Sí, veces sí, me pide algo en el desayuno o cómprame esto que no tengo, y nomás sí, por eso, pero si no, si es normal, a las 8:30 estoy aquí. perfecto. Bueno, Alex, Por mí no hay ningún problema, pastor. ok. Entonces, quedamos sábado, Dios mediante, 8:30 de la mañana. Está bien todos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos este sábado, hermanos, y Dios nos ayude. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, yo no sé qué le pasa a esta cosa que está poniéndose moño y se está saltando. Puede ser que como bajé el WhatsApp y se me está actualizando, a lo mejor cada vez que se actualiza es que se mueve. Pero bueno, vamos a esperar que no. Bien, entonces, quiero que piensen en una pregunta para empezar. ¿Qué hace que un líder cumpla en la iglesia bien su tarea? ¿Qué es lo que hace que un líder en la iglesia cumpla bien con sus tareas o con su tarea de ser líder? Muchas veces caemos en el error de pensar que el éxito de nuestro ministerio depende de ingredientes que nosotros personalmente consideramos indispensables, pero que no son necesariamente bíblicos. Por ejemplo, buenas credenciales académicas, una teología correcta, habilidad para predicar y enseñar, o tener una visión que edifique a la iglesia,
o tener experiencia ya en posiciones de liderazgo. Por supuesto, estos requisitos son necesarios para tener una gestión exitosa como pastor o como anciano o como diácono en la iglesia. Pero hay un elemento de verdad indispensable para que podamos honrar a nuestro Señor en el llamado que nos hizo para ser líderes. Y ese elemento es que tengamos un corazón sometido a Cristo y que sienta un amor genuino por Él y por su iglesia. Ese es el elemento principal para ser un buen líder. Y eso es lo que cada siervo del Señor debemos esforzarnos por tener cada vez más. Amor por Cristo, sometimiento a Cristo y un amor genuino por la iglesia. Es indispensable que desde ahora que ustedes están empezando a capacitarse para iniciar su gestión como oficiales de la iglesia y luego ya en su desempeño como diáconos y como ancianos, y yo mismo como pastor, nos examinemos, nos autoexaminemos para saber cómo está nuestro corazón. Y esta autoevaluación puede hacerse si nos planteamos una serie de preguntas y las respondemos genuinamente, ¿verdad? Por ejemplo, son varias preguntas y quiero que piensen, no voy a dar mucho tiempo, solo unos segundos, pero quisiera que pensáramos así de rebote, a bote pronto, cada una de las respuestas. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente amamos y qué es lo que realmente despreciamos? ¿Qué? ¿Cuáles son nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros temores? ¿Qué nos causa ansiedad? Tanto que pudiera descarriarnos o paralizarnos. ¿Qué opinión tenemos de nosotros mismos y qué tan realista creemos que es esa opinión que tenemos? A veces nos elevamos mucho, a veces nos rebajamos mucho. Y ni una ni otra es realista. Entonces, de una manera realista, ¿qué opinión tenemos de nosotros mismos? Preguntarnos también si estamos dispuestos a aceptar críticas, porque hermanos, en la posición en la que ustedes van a estar a partir del 9 de octubre, créanme que va a haber críticas, buenas y malas. ¿Qué tanto estamos comprometidos con nuestra santificación? Es decir, ¿qué tanto colaboramos con la guía del Espíritu Santo para ir cada vez dejando más cosas que sabemos que nos estorban, que sabemos que dan mal testimonio, que sabemos que no nos ayudan ni en nuestra cristiandad, y menos ahora que vamos a estar en los reflectores, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar que tenemos tentaciones, que tenemos debilidades, que fracasamos? Pero a pesar de eso, estamos dispuestos a seguir con la pregunta de arriba, con nuestra santificación. ¿Estamos dispuestos a escuchar y atender las opiniones de los demás? ¿Vemos el ministerio en la iglesia como un proyecto colectivo o como un asunto personal en que las cosas se van a hacer a nuestra manera y en nuestro tiempo? ¿Qué tan sensibles somos, tanto a las necesidades como a la tristeza, como a las alegrías de los demás, los éxitos y los fracasos de otros? Nos gusta ser cálidos con los demás, hospitalarios, somos
campeones de empatía para los que están sufriendo. Esto es muy importante. ¿Cómo nos describirían nuestra esposa y nuestros hijos? Yo puedo tener una opinión de mí mismo y puede ser la mejor, pero nadie va a tener una opinión más certera de mí como persona que mi esposa y mis hijos. Nos quebranta el ver que estamos lejos de ser un fiel imitador de Cristo de acuerdo a su palabra, o no nos importa, o ni siquiera lo hemos considerado. ¿Qué tan consistente y feliz es nuestra vida devocional? ¿Nos ponemos estándares altos o somos propensos a la mediocridad? ¿Pasamos por alto las ofensas menores o tenemos la piel muy delicada, muy delgadita? ¿Estamos siempre listos y dispuestos a perdonar? ¿Qué tan criticones y qué tan moralistas somos? ¿Qué palabra pondríamos aquí? Si solo tuviera que. Si solo tuviera que, me sentiría feliz. ¿Qué tan buenos líderes hemos sido en nuestra congregación familiar? Esa es la última, pero muy importante también. Recuerden que Pablo en 1 Timoteo 3 dice que un líder de la iglesia tiene que empezar por su casa. ¿Qué tan buenos líderes hemos sido en nuestra casa? Entonces, todas estas preguntas, hermanos, tenemos que hacérnoslas y no una vez, sino estar constantemente recurriendo a ellas para autoevaluarnos y ver en dónde está nuestro corazón. Porque la respuesta que demos depende. ¿Qué tanto amamos a la iglesia? ¿Qué tanto amamos a Cristo? ¿Qué tanto estamos sometidos a Él? Y es absolutamente vital recordar que el ministerio de un líder no tiene solo que ver nunca nada más con su conocimiento, con su experiencia y con su habilidad. También se forja, y principalmente diría yo, se forja por la verdadera condición de nuestro corazón. De hecho, si el corazón no está en el lugar correcto, todo el conocimiento que tengamos, toda la habilidad que podamos tener, pueden actuar de manera peligrosa para la iglesia. Déjenme confiarles una situación que está sucediendo actualmente en el presbiterio. Una de nuestras iglesias está por perder a su pastor. De hecho, ya es un hecho. A partir del 1 de octubre ellos se van a quedar sin pastor. Después de que habían batallado 7 años para conseguir un pastor, llegó un pastor que empezó a trabajar a la iglesia, a revivirla después de muchos años de que esa iglesia había estado aletargada. Pero 2 ancianos, bueno, de hecho 3 ancianos, de 5 que eran, de 5 que son ahorita, van a ser 8 ya, pero ahorita son 5. Uno de ellos era el que desde un inicio él se autodenominó la oposición, que él iba a estar en el consistorio para oponerse a ese pastor, porque
no se le hacía justo el trato que le habían dado al pastor anterior. Era un pastor que tenía mucho tiempo ya en el pastorado y que ya había llegado su tiempo de retiro. Entonces él dijo, yo voy a hacer la oposición. Y fue. Y es un hermano que tiene mucho conocimiento académico, es catedrático en una universidad, tiene mucho arrastre en cuanto a que jala mucha gente, tanto que él era el que se oponía, había hay un hermano que es muy incondicional de él, y otro hermano que lo que dicen ellos dos acepta, o sea que eran 3 contra 2. Hubo un tiempo en que llegó otro anciano, se compusieron las cosas, Dios quiso que ese anciano ya no estuviera en el consistorio porque cambió de residencia, y las cosas empeoraron al grado de que el pastor le ofrecieron trabajo en otro lugar y se fue. Agarró el trabajo y a partir del 1 de octubre va a dejar la iglesia. Y en estas condiciones en las que estamos, hermanos, como iglesia presbiteriana, donde no hay pastores, no estamos batallando para tener pastores, nosotros en el presbiterio nos vamos a quedar al menos con 4 iglesias ya sin pastor. Entonces, y les voy a decir, miren, porque uno puede pensar, bueno, es que quién sabe también qué haría el pastor, ¿verdad? Para que este hermano se opusiera a él. Les voy a decir nada más 2 de las situaciones que él consideraba irregulares, eran inaceptables y que por eso él no estaba de acuerdo. Una, que el manual de procedimientos decía que la comunión tenía que hacerse cada 2 meses y que desde que llegó el pastor se hacía cada mes. Entonces, que ¿por qué estaban comulgando cada mes si en el manual de procedimientos decía que cada 2 meses? Cuando el manual de procedimientos sugiere que cuando menos cada 2 meses se tenga comunión. No máximo cada 2 meses, no, cuando menos cada 2 meses. Pero este hermano interpretó así y entonces, ¿cómo? Eso era que no éramos una iglesia episcopal, que no se tomaban las decisiones de manera unilateral, entonces no estaba de acuerdo. Otra, que por qué lo citaba a reuniones de consistorio fuera de la iglesia. Que las reuniones de consistorio se tenían que hacer en la oficina de la iglesia o en la nave del templo de la iglesia, no en un café. Y este hermano luego lo citaba en un café para tener ahí la reunión de consistorio. ¿Que cómo? ¿Dónde decía eso el manual de procedimientos? O sea, ese tipo de cuestiones son las que este hermano esgrimía para estar en desacuerdo, y entonces, partiendo de ahí, todas las iniciativas que tenía el pastor, él las boicoteaba, hasta que este hermano, les digo, se cansó y pues, se van a quedar sin pastor. Entonces, hermanos, por eso les digo que es peligroso si tenemos conocimiento, pero no tenemos el corazón donde debe estar. Si en nuestro corazón no está centrado el amor por Cristo y el amor por su iglesia. ¿Sí? Cuando ese conocimiento que tenemos, esas habilidades ministeriales que tenemos, están divorciadas de una comunión real con Cristo, todo ese conocimiento, toda esa habilidad están alimentados por algo que... Esta cosa no sé qué le pasa. Perdón, hermanos. Están alimentados por algo que no es el amor por Cristo. Están alimentados no por una profunda gratitud
por ese amor. Y entonces todo se vuelve impersonal. Todo se reduce a los compromisos eclesiásticos, a las cuestiones institucionales. Nos volvemos cuadrados, nos volvemos legalistas. Y entonces lo único que pensamos es que, ok, tengo que ir a la reunión de consistorio, voy a la reunión de consistorio. Ese es otro punto de este hermano. Él es el secretario del consistorio. Tiene como un año que no hace las actas del consistorio, de las reuniones de consistorio. Cada correspondencia que se tiene que hacer, acuerdan, por ejemplo, mandar una correspondencia y no la hace. En lo que va del año, y se los digo con conocimiento de causa porque yo estuve en la última, como presidente del presbiterio, estuve en la última reunión que tuvieron ahí en su iglesia, donde precisamente este hermano les comunicó su renuncia, ¿verdad? Y sacaron la lista de asistencia. En todo lo que va del año, ha asistido 2 veces a la iglesia. 2 veces. En 7 meses que iban en ese entonces. Su familia no, o sea, ni su esposa, ni su hijo, ellos tienen más de 1 año y medio que no van. Él ha ido 2 veces. ¿Sí? Entonces, eso sucede cuando no tenemos en el corazón un amor por Cristo. Y entonces no le damos la importancia que tiene el llamado que Dios nos ha hecho a servirle en su iglesia. Ahora, yo no digo que todas estas cosas, que los presupuestos, los planes estratégicos, las actividades del calendario de la iglesia no sean importantes. Claro que son importantes, ¿no? Pero nunca pueden ser nada más en lo que nos centremos, porque entonces lo hacemos solamente por cumplir. Si no tenemos el amor por Cristo y por su iglesia que nos impulse a hacer todo lo que hagamos y a dejar de hacer todo lo que dejemos de hacer, entonces es que estamos mal. Porque todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer debe ser una expresión de algo profundo en nuestro corazón. Y vuelvo a lo mismo, eso debe ser el amor por Cristo y por su iglesia. ¿Sí? Ahora, esto suena muy bien, ¿no? Que dejemos que nuestro corazón esté centrado en el amor de Cristo, que todo lo que pensemos, todo lo que deseemos, todo lo que digamos, decidamos, digamos, hagamos, sea motivado por ese amor por Cristo y por la seguridad que tenemos del amor de Cristo por nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Aquí hay un cómo y luego un cómo del cómo. Entonces les voy a decir primero el cómo. ¿Cómo? Pues necesitamos exponernos, necesitamos ser humildes y descansar en la gracia de Cristo. Saber que nosotros estamos en ese puesto, en ese encargo, en ese oficio, porque Él nos puso ahí. ¿Sí? Todos los días necesitamos tener esa certeza y buscar comunión con Cristo a través de la oración, de la vida devocional que ya vimos en su momento hace 15 días. Entonces, si hacemos eso, si estamos en comunión con Cristo, si no se nos olvida, estemos en el trabajo o en el súper o en el parque o en el gimnasio, donde estemos, que somos cristianos y que somos líderes de la iglesia, entonces eso nos va a ayudar a que podamos ser líderes amorosos, líderes pacientes, perdonadores, confortadores, líderes dadores. Porque es solamente cuando tenemos un genuino amor por Cristo, cuando nuestro corazón puede ser defendido de todos los demás amores que pueden apoderarse de él. Y eso se llama madurez espiritual. Es fácil imaginar que esa madurez espiritual muchos de nosotros tardamos mucho tiempo en alcanzar.
pero que debemos, sin embargo, procurar cada día. Y aquí viene el cómo del cómo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener el corazón centrado en el amor por Cristo y por su iglesia? Dependiendo de la gracia de Cristo. ¿Cómo vamos a depender de la gracia de Cristo? ¿Cómo vamos a lograr esta madurez espiritual? Primero déjenme decirles cómo no. No la vamos a lograr cursando licenciaturas en teología o diplomados en teología o posgrados en alguna otra materia que ofrezca el seminario o cualquier otra asignatura teológica que queramos adquirir. Tampoco nos la va a dar el que tengamos 7, 8, 10, 12 años de ancianos. Este hermano tiene, creo, 12 años de anciano. ¿Sí? La madurez es un asunto vertical, es decir, es un asunto de nosotros con Dios. Y luego ese asunto tiene muchas implicaciones horizontales, es decir, en nuestra relación con los demás. Esta relación que tenemos con Dios se expresa en el amor que tengamos o que reflejemos hacia los demás. Si tenemos una buena relación con Dios, entonces va a ser fácil para nosotros reflejar ese amor por los demás. Si tenemos agradecimiento por la gracia de Cristo que nos salvó, vamos a tener gracia hacia los demás. Si tenemos gratitud con Cristo por su paciencia, por el perdón que Él nos da, entonces vamos a ser pacientes y vamos a perdonar a los demás. Entonces, ¿cómo lo logramos? Porque dependemos de la gracia de Dios y porque nos esforzamos todos los días en tener una vida devocional activa y actuar siempre sabiamente, no como necios. Fíjense, ahorita estamos viendo en el campo de verano precisamente eso. Estamos enseñando a los niños a ser sabios. Y la sabiduría, el tema principal del campo de verano es, la sabiduría es saber lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente saber qué está bien y está mal, sino hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal. Porque si actuamos al revés, si no hacemos lo que está bien y hacemos lo que está mal, entonces no somos sabios, somos necios. ¿Sí? Entonces, en la medida que nos esforcemos y seamos intencionales en tratar de vivir sabiamente, pues en esa medida vamos a buscar maneras de demostrar ese amor por los hermanos. En esa medida vamos a pedir de veras con pasión, con ganas de que Dios nos escuche por las personas que todavía no conocen a Cristo. Esto no es algo fácil, ¿sí? Porque primero, lo dijimos desde la primera lección, no somos especiales por nosotros mismos. Somos igual en muchos sentidos que no solamente que el resto de nuestros hermanos, sino que cualquier otra persona, salvo que hay una gran diferencia. Nosotros conocemos a Cristo, somos conocidos por Cristo y estamos en ese proceso de santificación, pero todo el tiempo luchamos con el poder del pecado, un poder que es engañoso, un poder que es seductor. Entonces, ya se volvió a mover, bueno, ahí lo voy a agarrar. Todos los días enfrentamos trampas de un mundo que simplemente no está actuando de la manera en que Dios lo planeó. Por otro lado, no sé qué pasó. ¿Sí me ven, hermanos? Porque ya no supe yo aquí qué pasó. Sí, ¿Usted sí se ve? sí. Ah, ok. La presentación es la que está errática. Bastante errática. Yo no sé qué pasó. Se volvió loca. Si le caería un virus, no sé. Bueno. Entonces les decía,
como estamos luchando todos los días con el pecado, como estamos relacionados y tenemos un contacto directo, constante, con otras personas que muchas de ellas no conocen a Cristo, no tienen en cuenta a Cristo, entonces hay mucha probabilidad de perder el rumbo. Hay mucha probabilidad de que nos autoengañemos. Hay mucha probabilidad de que pensemos que somos autosuficientes, que somos justos por nosotros mismos y que podemos hacer determinadas cosas. Después de todo, pues Dios nos perdona si luego vamos a ir arrepentidos, ¿no? Pero no es así. Entonces, desesperadamente necesitamos la transformación que Dios está obrando en nosotros a través de su Espíritu, la capacitación que Él nos da también, la gracia liberadora, igual que cualquier otro hermano nuestro. Todos los hermanos en la iglesia están igual que nosotros. O sea, por eso no es fácil tener esta madurez espiritual. Porque aunque ahorita ustedes son oficiales electos, seguimos siendo cristianos, viviendo en un mundo no cristiano. Y estamos expuestos a muchas tentaciones, a muchas trampas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que Dios vio algo en ustedes que los consideró dignos de llamarlo para servirle. Y en aras de honrar ese llamado, es que debemos esforzarnos por ser siervos con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, tan difícil como pueda llegar a serlo. Hay algunos ejemplos bíblicos que quisiera que viéramos, porque en estos ejemplos vamos a ver cómo el éxito o el fracaso en el liderazgo rara vez se trata solo del conocimiento o de la estrategia o de la habilidad o la experiencia que se tenga. Rara vez. Por ejemplo, consideren lo que la Biblia dice de Abraham en Romanos 4. ¿Sí? Dios escogió a Abraham para que él fuera el receptor de las promesas del pacto con su pueblo. Él eligió a él. Fue el primero del pueblo de Israel con el que él hizo pacto. Cuando todavía el pueblo de Israel nomás era Abraham, nomás era él y su esposa y nada más, porque ni hijos tenían, ¿no? En esa situación Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia, ¿sí? Y había el problema de que Sara era estéril y aparte muy anciana, ¿no? Entonces, Romanos 4, aquí a partir del versículo 18, nos dice algo muy importante acerca del corazón de Abraham. Sabemos que el corazón de Abraham, o más bien, pues sí, el corazón de Abraham estaba lejos de ser perfecto. Sabemos cómo engañó, cómo trató de ayudarle a Dios, cómo dudó muchas veces, pero a pesar de todo eso, Pablo dice aquí en Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Abraham no dudó, no fue incrédulo. ¿Sí? Cuando en la historia sabemos que hubo momentos en que Abraham dudó, y hubo momentos en que incluso conspiró y puso en riesgo la promesa cuando le hizo caso a Sara y tuvo relaciones con Agar y de ahí nació Ismael, ¿no? Pero aún así, a pesar de toda esa imperfección, Abraham perseveró en la fe. No le estoy diciendo que ustedes pueden tener relaciones fuera del matrimonio y aún tener fe. Ese no es el punto aquí. Y no es el contexto social en el que vivimos nosotros al contexto social en el que vivió Abraham, ¿no? Y el punto es que a pesar de todo eso,
se fortaleció en fe, dice el versículo 20, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios, no él, para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, le fue contada por justicia. Pues piensen en esto, hermanos. Cuando Dios nos llama a esperar durante un periodo largo, como lo hizo con Abraham, con mucha frecuencia para nosotros, nuestra historia de espera es una crónica de una fe que cada vez se debilita más. Entre más tiempo tengamos para pensar en lo que estamos esperando, más tiempo vamos a tener para preguntarnos, ¿por qué Dios me seleccionó para esperar? ¿Por qué tengo que esperar por la promesa de Dios? Y cuanto más tiempo tengamos para preguntarnos por qué fuimos seleccionados por Dios para esperar, pues nuestra fe se va a debilitar más. Sucedió así con Abraham, a pesar de que hubo momentos en que sí, él persistió, y él siguió creyendo a Dios, y él siguió siendo fiel a Dios. Y aquí Pablo nos dice que en ese tiempo de espera, su fe se fortaleció, y el pasaje nos dice por qué. Porque en vez de pensar en su imposibilidad como humano, Abraham meditó en el poder de quien le había hecho la promesa. Y eso fue, a final de cuentas, lo que lo sostuvo. ¿Sí? En vez de desesperarse, de desalentarse, la historia de Abraham fue una historia de aliento y de esperanza, porque él meditó en lo correcto. Ahora, lo que sucedió con Abraham sucede también con nosotros, hermanos. Ciertamente la promesa tardó 25 años, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham tenía 75 años, y cuando finalmente nació Isaac, él ya tenía 100. Pero en ese tiempo, en varios periodos, y a pesar de la debilidad de Abraham, Dios se manifestó en la vida de Abraham y le renovó su promesa. Y es igual con nosotros, a pesar de que pareciera que Dios no nos responde. Sin embargo, Dios nos va mostrando que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, que todavía no es el tiempo en que nos responda como nosotros estamos esperando, pero Él tiene su tiempo y Él nos sigue sosteniendo. Perdón que hable en primera persona, yo me desesperaba cuando yo veía que pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo ahí en la cárcel, y yo ni siquiera había declarado. Llevaba 2 años y medio ya en la cárcel y ni siquiera había declarado. Y a los 2 años y medio fue que mi bro Asael le comentó a la hermana esta de Ciudad Victoria, ella le comentó a su esposo, y ahí se desató, y en 6 meses se arregló todo. Total que yo nunca declaré. Pero en todo ese tiempo, en esos 2 años y medio que yo no veía cómo, el Señor me fue mostrando que Él estaba conmigo, que Él no me había dejado, que era una disciplina que yo necesitaba, estar ahí guardado. Y a pesar de que había días que yo sabía la situación que estaba viviendo mi esposa, mis hijos acá afuera, que me desesperaba, el Señor fue mostrándome su gracia. Y en eso es en lo que nos tenemos que concentrar. A eso es a lo que nos tenemos que aferrar. Y ese es el ejemplo de Abraham. Hay otro ejemplo, José. José fue instrumento de Dios para preservar al pueblo de la promesa. José fue, ahora lo verán, fue papá, nieto, bisnieto de Abraham. Sí. Ya a José le tocó el tiempo cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, y él estando en Egipto tuvo la oportunidad de dormir con la esposa de su patrón, este gobernante egipcio de nombre Potifar, y él no quiso, él se mantuvo fiel. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué José se mantuvo fiel? Estaba de esclavo en un país extraño,
lo habían traicionado sus hermanos. Entonces, él pudo bien decir, bueno, pues Dios ya me dejó abandonar aquí, pues voy a hacer lo que hacen aquí. Sin embargo, no lo hizo, no fue por un despecho o por una situación de revancha que él no lo hizo, o por temor a las consecuencias, o porque él se sentía muy hábil para tapar la situación si se presentaba algún problema. Génesis 39 nos dice claramente cuál fue el motivo para que José, tomara una decisión en un momento crítico de su vida. En Génesis 39, 8 y 9 dice, y él no quiso, José, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? José pudo resistir por esa profunda devoción que él tenía por Dios, a pesar de su situación. Entonces, esa relación vertical que él tenía con Dios influyó para su relación horizontal y pudo decir que no. Moisés, por el otro lado, cuando estuvo en la zarza y Dios le dijo, ve porque yo voy a estar contigo. ¿Cómo fue la actitud de Moisés? Y al final de cuentas fue el liberador del pueblo de Israel, pero como líder en ese momento, Moisés dejó mucho que desear. Porque Dios ya le había mostrado su poder, ya le había dicho, tira tu vara, la vara se había hecho serpiente, mete tu mano a tu seno y se había vuelto leprosa, vuélvela a meter y la había sacado sana. Ya Moisés sabía del poder de Dios. Dios mismo se lo estaba diciendo, yo voy a estar contigo cuando vayas con Faraón. Y aún así Moisés, lo único que alcanzó a decir es, por favor, Señor, te ruego envía por medio del que debes enviar. O sea, apunta para otro lado. Yo no sirvo para eso. Entonces, la evaluación personal que hizo Moisés es, yo soy incapaz. ¿Sí? Yo no estoy preparado para eso. Dios le dice, yo voy a ir contigo. Como quiera, Moisés dice, no, yo no voy a ir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que toda la educación que había tenido Moisés en la corte egipcia, que toda la nobleza de su crianza como príncipe de Egipto, la riqueza del conocimiento que tenía de la cultura egipcia, no le sirvieron de nada. Que a final de cuentas él no tenía la seguridad ni la confianza en Dios. ¿Por qué fue Moisés? Porque a final de cuentas Dios le dijo, pues hasta aquí, se acabó. Yo te estoy diciendo que tú vas a ir y tú vas a ir. Por supuesto que ya en el transcurso de la operación de rescate Moisés cambió, pero en ese momento, en el momento de la decisión, Moisés no fue de motu propio, o sea, de que él le naciera así, Señor, yo voy, ¿no? Fue porque el Señor le dijo, ya cállate, hombre, tú vas a ir y ya. Igual si pensamos en el ejército de Israel cuando estaba por pelear con Goliat, todos amedrentados. Ellos sabían que eran el pueblo de Dios. Tenían toda una historia que los respaldaba como el pueblo elegido de Dios. ¿A cuántos enemigos no habían derrotado ya? Y sin embargo, un solo hombre les salía y los amedrentaba y decía blasfemias contra Dios y se burlaba de Dios. Y ellos todos amedrentados. Hasta que llegó David, ¿verdad? Y entonces, ese pastor que ni siquiera iba a la guerra, él iba a entregarle unos quesos a sus hermanos, él tuvo la confianza. Él creyó que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, entonces él no se vio a la sombra de Goliat, él se vio a la sombra de Dios.
Y entonces la forma de pensar de David es, no es que yo me vaya a enfrentar a un gigante, es que Dios se va a enfrentar a un enano y no hay contienda ahí, no hay pelea. Entonces, la valentía de David residía en la fe que tenía en su corazón. Y eso fue lo que le impulsó al valle, ¿verdad? Y podríamos seguir hablando, ¿no?, de Elías, cuando se peleó con los 450 profetas de Baal. Podríamos seguir hablando de Daniel, que es el personaje que estamos viendo ahora en el campo de verano. Del profeta Ezequiel, que enfrentó una de las pruebas más difíciles que cualquier hombre casado puede enfrentar, ¿verdad? De lealtad a Dios, porque de por sí estaba predicándole y profetizándole a un pueblo rebelde en extremo, y en esas batallas y en esas jornadas estresantes, en medio de eso Dios le dice, ¿sabes qué? Hoy en la tarde tu esposa se va a morir. El deleite de tus ojos, dice la Biblia. O sea, era lo único que mantenía a Ezequiel bien. Era lo único que le permitía levantarse, ir a cumplir con la misión de Dios, porque sabía que ya se acabó la presentación. Porque sabía que su esposa estaba ahí.